Esta conferencia comenzará a grabarse. Ok, chicos, ahora sí. Vamos a continuar. Estábamos trabajando la clase pasada con la determinación de tasas futuras de interés. ¿Sale? Entonces, solamente para recordar muy rápido, la tasa futura era una tasa que yo estaba pensando basado en la idea de que conforme pasa el tiempo y conforme ofrezco plazos diferentes, también se ofrecen tasas distintas. Veíamos que lo normal era que entre mayor sea el tiempo, mayor sea la tasa de interés que se me está ofreciendo. ¿Sale? Y que se creaba, como se ve en la gráfica roja, la curva de tasas de interés normal. ¿Sale? Pero que en condiciones atípicas podríamos tenerla constante o incluso decreciente, cuando los gobiernos no querían motivar justamente a que la gente tuviera su dinero ahorrado, sino que lo invirtieran en actividades productivas. ¿Sale? Entonces, empezamos a ver lo que significaban las tasas spot, como se ven en los dibujos naranjas, ¿sale? En las líneas de tiempo naranjas. Y luego empezamos a ver el concepto de una tasa futura. Decíamos que la tasa futura era una tasa que yo pactaba el día de hoy para una inversión que va a ocurrir en algún momento en el tiempo hacia adelante. ¿Sale? Entonces, yo voy a decir, es una tasa futura a 1 año, futura a 2 años, futura a 3, lo cual quiere decir que la inversión que se realice empezaría en 1, 2 o 3 años. ¿Sale? Una tasa futura a 10 años significa que va a empezar a tener vigencia dentro de 10 años. ¿Sale? Y después hablamos de cuál es el plazo, porque es una tasa futura a 1 año por un plazo de 2. Eso significa que la vigencia de esa tasa va a ser entre el año 1 y durante 2 años significa que terminaría en el 3. ¿Te acuerdas? Entonces empezamos a jugar con esta idea y, por ejemplo, nos dimos cuenta que no solamente existían tasas que eran futuras en algún momento, sino futuras con distintas combinaciones de plazo. Ahora, eventualmente encontramos que conforme me voy más adelante en el tiempo, voy perdiendo la posibilidad de ir adelantando también tasas o de ir alcanzando cualquier cantidad de plazos. ¿Sale? Y decíamos que todo va a depender de hasta dónde yo conozco de la tasa del último año. ¿Sale? O sea, por ejemplo, aquí conozco hasta 5 años de información, pero ya el sexto ya no. Y entonces por eso empiezo a perder información conforme me acerco al sexto año. ¿Sale? Luego vimos cómo, si yo conociera las tasas futuras por plazos de 1 año, también puedo construir el resto de la información de mi tabla. Y unas adaptaciones en donde, de manera más sencilla, las tasas futuras se empiezan a manejar a partir de fuerzas, y entonces sería la fuerza futura, pero al fin y al cabo se vuelve más sencillo porque todo se puede resolver con temas aritméticos, ¿no? Como por ejemplo, la determinación de tasas futuras a partir de una tasa, perdón, de una fuerza, de una fuerza promedio, ¿sí? Entonces, voy a copiar nomás mi tablita para que hagamos un ejercicio. ¿Sale? Entonces, aquí está la tabla. Y vamos a pensar que todo lo estoy trabajando con fuerzas. ¿Sale? Y ahora, distinto a lo que habíamos hecho la clase pasada, vamos a trabajar con las tasas, con las fuerzas futuras. ¿Sale? Pensemos que justamente estas fueron las fuerzas futuras que voy a tener en cada año. ¿Sale? Entonces,
vamos a ir resolviendo para construir la tabla a partir de lo que vimos de estas dos expresiones que tenemos de fuerzas. ¿Sale? Por ejemplo, ¿qué necesitaría yo para poder construir esta? Necesitaría la de arriba, que es de 4.8, y la de arriba a la derecha. ¿Sale? ¿Y qué es lo que tengo que hacer con ellas? Un promedio aritmético. Entonces, ¿qué voy a decir? R 3,5 va a ser 4.8 más 5.0 entre 2, es decir, 4.9. ¿Cierto? Y ya está. Obviamente, del mismo modo lo que había pasado, no voy a poder trabajar con estas. ¿Cierto? Para la siguiente, por ejemplo, para esta de aquí, ¿qué tengo que hacer? El promedio, 4,5 y 4,8, su promedio es, no, 4.65. ¿Cierto? Estoy tomando justamente este 4,5 y este 4,8 porque esta inversión dura durante el año 2 a 3 y durante el año 3 a 4, porque es una inversión que empieza en 2 y dura 2 años. ¿Cierto? En la siguiente, 4 y 4,5 se vuelve esta de 4,25. Y 3 y 4, esta se volvería de 3.5%. ¿Cierto? Entonces esto es como si fuera un sudoku más o menos. Por ejemplo, esta tasa de aquí, ¿de cuánto sería? La tasa que se encuentra aquí. Ahí. La tasa R3. ¿Qué tendría que hacer? ¿De 5? No. De 3.0 más 4 más 4.5. ¿Sí? Y lo divido entre 3, perdón. Entonces 3 y 4 son 7. Y 4 y medio, 11 y medio entre 3. 3.83 periódico. ¿Sale? Pero, fíjate, la de aquí, numéricamente, ¿cuánto vale esta tasa de aquí? ¿O cómo lo representamos? Es una R, 1,4. 1 porque empieza en el año 1 y dura 3, entonces se vuelve hasta 4. ¿Sí? Tomaría estos 3, ¿cierto? Y los promediaría. Pero, ese es como el acercamiento desde las tasas spot. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, esto, bueno, antes de, vamos a resolver paréntesis, vamos a resolver esta.
porque la voy a necesitar, perdón. Voy a resolver esta. Entonces, ¿qué hago? Promedio 3 con eso que está en morado, ¿no? Entonces sería 3 más 4 más 4.5 más 4.8 entre 4. Entonces, aquí sería 4.075. ¿Cierto? Ok, entonces ahora sí. Continúo con lo que estaba hablando. En este azul va a llegar hasta la fecha 4. Entonces, otra cosa que yo podría hacer es tomar 4.075 y trabajarlo por 4 periodos. Y luego voy a tomar 3.8333. Perdón, empieza en 1. Perdón. Voy a tomar 3. %, y esa es por un periodo. Entonces el resultado va a ser 3 veces la de acá. Fíjate cómo es la lógica. Tengo la de 4. ¿Qué es lo que hice? Por 4 periodos, 1, 2, 3, 4. ¿Sale? Y entonces termino con E a la 0.0475 por 4. ¿Están de acuerdo? Ahora bien, yo lo que quiero es la tasa que va desde aquí hasta acá. Por lo tanto, me hace falta quitarle el pedazo que va de aquí a acá. ¿Cierto? De aquí a acá. Y el pedazo que va de aquí es E a la 0.03 por 1. Entonces, fíjate, cuando a todo llegar hasta el 4 le quito el cachito amarillo, cuando todo lo azul le quito el amarillo, le queda el verde. Entonces, todo lo azul, todo lo amarillo, todo lo verde. ¿Ya viste? Y lo verde dura 3 periodos, por eso es que se multiplica por 3. Entonces, probemos ambos acercamientos. Aquí 4.075 lo multiplico por 4 y le resto el 3%. Me queda 13.3, que lo divido entre 3, y me queda 4.43 periódico. ¿Cierto? El otro acercamiento que hubiera sido, tomo 4 más 4.5 más 4.8 y lo divido entre 3. Y me queda el mismo resultado. ¿Sí? Entonces, esto que estoy haciendo aquí con el azul es justamente aplicar esta lógica. La lógica que tengo aquí abajo. ¿Ya viste? Entonces, a ver, calcule, aquí dijimos 4.43333, ¿cierto? Calculemos la de 5. ¿Qué es lo que podrías hacer para trabajar la de 5? Ojo, ya no me digas el promedio de las 5 de arriba. ¿Sí? Trata de hacer algo más como en la lógica de del azul que tengo ahí que todavía no he borrado. Entonces, que esto no lo quiero borrar. Pensando un poquito más con la lógica del azul, ¿qué se te ocurre que podrías hacer? A ver, vamos en el punto de partida. Para este, ¿cuál es la representación de la tasa? Sería R5.
porque son 5 años. Entonces, ¿cuánto tiempo va a durar la acumulación como esta que duró 3? 5. ¿Están de acuerdo? Entonces va a ser igual. Con la información que tengo, ¿cómo compondría esos 5 años de información? ¿Con cuál? ¿Cómo puedo componer los primeros 4 años? Con esta. Entonces son 4 por 4.07, 5%. ¿Qué me hace falta? El cachito que va de dónde a dónde. El que va de 4 a 5. ¿Y cuál es el cachito que va de 4 a 5? El de 5%. Entonces le sumo más 5%. Y, sí, claro, o sea, el 5 ya está multiplicando de este lado. Entonces, ¿qué hago? 4.075 lo multiplico por 4, más 5 y lo divido entre 5. Me queda 4.26. ¿Están de acuerdo? Ahora, fíjense bien esto. ¿Qué pasa si otra forma fue? ¿Qué pasa si promedio, no? O sea, perdón, 3 más 4 más 4.5 más 4.8 más 5, 21.3. Entre 5, 4.26. ¿Ya viste? Ahora, nota que existen muchas combinaciones que podría estar utilizando aplicando esta lógica. Por ejemplo, para calcular esta tasa roja, ahí, para calcular esta tasa roja, que es la que estamos trabajando, tengo que cubrir 5 años de información. ¿Estás de acuerdo? Entonces, mira, puedo tomar esto que me cubre, ¿de dónde a dónde? De 0 a 1. Luego tomo este que me cubre, ¿de dónde a dónde? ¿Ok? Y luego tomo este que me cubre. ¿Ok? Entonces, fíjate. El 3, ¿por cuántos años me cubre? 1. Entonces, ahí está, 3%. Más el 4.33, 43,333. ¿Por cuántos años me cubre? Por 3. Y el 5%, ¿por cuántos años me cubre? 1. Entonces, ¿qué hago? Ahí. 4.433333 lo multiplico por 3. Más el 5 más el 3%. ¿Estás de acuerdo que ahí es 21.3? ¿No? Y lo divido entre 5 y me da 4.26. ¿Ya viste? Entonces tú puedes, la ventaja de esto es que cuando lo trabajas con fuerzas es mucho más sencillo, ¿no? Y la lógica de resolución es pues bastante más práctica. Ahora, conceptualmente, esto está padre porque es un ejercicio en donde te das cuenta que puedes componer los periodos en diferentes combinaciones. Y entonces, teniendo eso en mente, verde, azul, rojo, morado, naranja, ¿no? Creo que naranja no tengo. Ajá. Aquí la tasa naranja, ¿qué es lo que tendrías que hacer para calcular, por ejemplo, R14? Hay muchas formas, ya te diste cuenta que no es nada más promedio las de arriba. Sí, quizás ese es el más automático, porque son todos unos y demás, pero no es el único mecanismo. Entonces, este sudoku de tasas de interés lo puedes completar de diversas formas, es la idea. Entonces, a ver, ¿cómo lo podrías hacer? ¿Seguro? ¿Por qué no?
No puedo nada más agarrar y multiplicar 3 veces la tasa de 3.83, que fue la que me dijiste. ¿Por qué? Ajá. O bueno, a ver, vamos a completarlo. 3 veces la tasa de 3.8333. Claro, no habías acabado. Más, con eso fíjate lo que hice. Yo quiero de 1 a 4, quiero la tasa verde. ¿Estás de acuerdo? 3 veces esto lo que hice fue este intervalo. Entonces, ¿qué más tienes que considerar? De 3 a 4, ¿qué le vas a hacer a esta tasa? La sumos. ¿Cuál es la de 3 a 4? 4.8%. Pero tú quieres el verde y tienes todo lo naranja. ¿Qué te hace falta? Restarle el amarillo si quieres. Menos 3%. 3. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Otra vez nos van a quedar ahí como 3.83 periódico por 3 más 4.8 menos 3 entre 3. 4.43. Ah, bueno, aquí más bien me equivoqué yo, pero en este punto. Porque te puse de 1 a 4 y te tuve que haber puesto 1 a 5. Pero bueno, ya te diste cuenta cómo está funcionando, ¿verdad? A ver, la ventaja es que por eso lo pongo aquí en el pizarrón, entonces lo puedo borrar, nadie se dio cuenta de mi error, no quedó grabado para la posteridad. Y entonces la R que quiero calcular es 1,5, porque tiene que durar un plazo de 4 años. ¿Sí? Entonces, esta R15 la multiplico por 4. Y entonces, otra forma de calcularla, a ver, distinta a la que pensó ahorita Capi. O sea, yo quería de 1 a 5, perdón, 1, 2, 3, 4, 5. Yo quiero este intervalo. Constrúyelo de diferentes formas. ¿Cómo sería? 4.43, o sea, la que habíamos calculado antes. Esta me lleva de aquí a acá, de 1 a 4. Y luego, ¿cierto? Otra forma. Igual la de arriba, la de 4.2 veces 4. Puede ser 5 veces R5 menos R1. ¿Sí? O sea, tomo todo y le quito el primer pedazo. Otra forma. Por ejemplo, puedo decir, voy a sumar puras tasas de 2 periodos, por ejemplo. Puedo tomar 2 veces R2 más... es más, a ver, vamos a hacer este ejercicio. Creo que nunca lo había hecho, así que me estoy emocionando. 2 veces R1, 3, más 2 veces R2, 4, más 2 veces R3, 5. ¿Sí? Entonces, con la primera, ¿qué estoy haciendo? Estoy agregando 2 veces esto. Con la segunda, perdón, no 2 veces, lo estoy agregando ese periodo. Con la segunda, estoy agregando esto. Con la tercera, estoy agregando esto.
Y con la cuarta estoy agregando esto. Ahora, verdaderamente lo que me interesa es tener esto. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo ajusto para que quede mi resultado? ¿Le resto de 1 a 4? Tengo que restar este pedacito. Tengo que restar este pedacito. Tengo que restar este pedacito y tengo que restar este pedacito. ¿Sí? Entonces le resto R4. Pero 4 veces, muy bien. El número de veces que vas a multiplicarlo sería como la diferencia de 15. Sí. 4 menos 2, 2. 5 menos 3, 2. 3 menos 1, 2. 2 menos 0, 2. O sea, básicamente te dice el plazo. Pero sí, el plazo es la diferencia de los índices. Y nota los coeficientes. ¿Qué pasa si los sumo? O sea, olvidando las tasas. 2 más 2, 4 más 2, 6 más 2, 8 menos 4, 4. Entonces con eso también tienes una forma de más o menos validar. ¿Sí? Está divertido este asunto. Ahora, te lo garantizo que si hacemos las operaciones, llegamos al mismo resultado. Entonces, a ver, veamos. 3 por 1, 4. 1, 4, ¿cuánto vale? 4.43. ¿Sale? Entonces lo multiplico por 3. Más R45. ¿Y R45 vale? 5. Y este resultado lo divido entre 4. ¿Me da? 4.575%. A ver, vamos por el acercamiento de Capi. 5R5. 5 por 4.26. ¿Cierto? Menos R1 que vale 3. 18 entre 4, perdón. 4.575. ¿Sí? Uno más, a ver. 2R2, ¿cuánto vale R2? 3.5. Más 2R13. Son estas, ¿no? Entonces tengo más 2 por 4.25. Más 2 por R24. ¿Cuánto vale? Más 2 por 4.9. Menos 4 por R4. ¿Cuánto vale R4? 18.3 entre 4. ¿Sí? Entonces, es la ventaja de trabajarlo con flujo de interés. Puedes inventarte 1000 formas diferentes y al final va a funcionar. 4.575. Entonces ya nada más para este que nos falta, 4.5 más 4.8 más 5 entre 3. 4.76, 66. ¿Hasta aquí todo va quedando claro o hay alguna duda, alguna pregunta? Esta conferencia comenzará a Entonces, grabarse. te decía, realmente la dificultad de esto es entender un poco el trabalenguas de los nombres de las tasas, ¿sí? Porque como todos suenan muy iguales, hay que ser muy cuidadoso de lo que estamos diciendo, de lo que se está escuchando. Por ejemplo, la tasa R14, la que tengo ahí en azul, su nombre sería una tasa futura, ¿a cuántos años? No, a un año. Es una tasa futura a un año por un plazo de 3. ¿Sí? R15 es una tasa futura a un año por un plazo de 4. R3 una tasa spot a plazo 3.
R35. Una tasa futura a 3 años por un plazo de 2. ¿Sí? Entonces, venciendo ese trabalenguas, es justamente que pues esto se vuelve más sencillo. Entonces, punto de partida. Para que estas operaciones que hicimos ahorita fueran válidas, yo tengo que estar trabajando con fuerzas de interés. También son válidas, pero con su debida adaptación, cuando yo lo trabajo con, ¿cómo se llama esto? Con las tasas de interés compuesto, sí, con tasas efectivas, ¿sale? Pero, pues obviamente a la hora de calcular no lo hago con sumas y restas y divisiones. Lo hago con potencias, con raíces, ¿sale? Y muy bien. ¿Dudas hasta acá? Sí. Ojo, en la vida real tienes todas. O sea, en la vida real tienes toda la cotización, tienes esta tabla completa. ¿Sí? Mi intención de ponerte a practicar es que seas capaz de identificar si están correctamente evaluadas o no. Por ejemplo, ya, vamos a hacerlo como ejercicio. ¿Qué tal? Ok, entonces, te decía, aquí es, por ejemplo, que en la vida real, a lo mejor tú te des cuenta de, pues mira, aquí hay una tasa de 3 puntos, o sea, debió de haber sido 3,88, pero resulta que esta era de, vamos a ponerla 4, esta de 4,5 y esta de 4,8. Es más, esta dejémosla bien. ¿Y por qué no esta también dejémosla bien? Para que por ahora no te haga muy complejo el problema. Ahorita te digo por qué regresé a esta idea. ¿Sale? Entonces tenemos identificada que efectivamente, o sea, ahorita ya viste que esta tasa está mal. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿de qué te sirve como estos mecanismos para que sea más rápido que identifiques una tasa mal evaluada? Entonces, yo te digo, pero mira, la R3 debería de ser 3 más 4 más 4,5 entre 3. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, 3 más 4 más 4,5 entre 3 me da a 3,83 periódico, ¿cierto? Pero vale 4. Entonces, esta tasa que me están ofreciendo está más cara, ¿cierto? Ahora, son tasas a las cuales yo puedo pedir prestado o invertir, ¿sale? Entonces, si esto ocurre, 1000 cosas podríamos hacer, ¿sale? Pero una de ellas es, yo voy a invertir en R3, igual al 4%, ¿sale? Voy a invertir dinero con esta tasa. ¿De dónde consigo el dinero para invertirlo? Pido prestado. Ahora, ¿cómo pedirías dinero prestado? También va a haber muchas formas. Por ejemplo, siguiendo la lógica, pido prestado R1.
Luego, me comprometo a pedir R 2. Y luego me comprometo a pedir, ¿por qué estoy con mi dislexia? Me comprometo a pedir R 2,3. ¿Sale? Entonces, pido esta y pido esta. ¿Están de acuerdo? Entonces, imaginemos que lo hago por 100 pesos. ¿Sale? Entonces aquí cobro en mi inversión por 3 periodos. $100 por E a la 4% por 3. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora aquí pido prestado R1. Entonces son 100 que después de un año tengo que pagar 100 por E a la R1. ¿Están de acuerdo? Por 1. Y luego me comprometo a que una vez que termine, invierta por un año más. Entonces es 100 por E a la R1 por E a la R12. Y luego me comprometo un tercer año y se vuelve 100 por E a la R1 por E a la R1,2 por E a la R2,3. El tema es, aquí en el primero, por ejemplo, 100 por 4 por 3,12, E a la ESO, nos da 112,75, vamos a ponerlo así. 112,75. Y aquí abajo serían 100 por 0.03 exponencial, por 0.04 exponencial, por 0.045 exponencial. ¿Cierto? Y entonces me quedan 112,18. Entonces vamos a decir que pago hacia el centavo de arriba. ¿Sale? Y entonces, ¿qué ocurrió? Yo recibo 112,75 en mi inversión y pago 112,19 en mi préstamo. 112,75 menos 112,19. Estoy haciendo 56 centavos de ganancia libres de riesgo. ¿Sí lo notas? Sí, sí, por supuesto. Porque el mercado no funciona de manera perfecta. O sea, hay veces en donde las computadoras cometen errores, en donde las personas que reportan y anotan cometen errores, en donde se pierde información, en donde hay alguien con dislexia que está poniendo Ds en lugar de poner As. Muchos errores pueden pasar. 0.56 sería mi utilidad. ¿Sale? Entonces, para esto te sirve en la vida real, que tú sepas ponerle precio a las tasas futuras, que te des cuenta donde hay oportunidades de arbitraje. ¿Sale? Ojo que si hubieran sido tasas de interés en lugar de fuerzas, también hubiera encontrado como equivalencias en esto, ¿no? La lógica es básicamente la misma.
¿Listo? Ok. Entonces, esto sería lo último que necesitamos respecto a precios futuros. Lo que sigue es evaluación de opciones. ¿Sale? Y lo vamos a hacer por diferentes métodos. El primer método que vamos a ver es por árbol binomial. Ok, esto ya es tema nuevo, entonces terminamos el anterior y ya estamos en el siguiente capítulo. Básicamente vamos a modelar un poco acerca de lo que puede pasar con los precios. ¿Vale? Entonces, yo quiero pensar en lo siguiente. Imaginemos que aquí tengo un precio spot. ¿Sale? Es el precio de algún activo. Llámale de una acción, llámale de un commodity, llámale de un tipo de cambio, de lo que quieras. ¿Sale? Entonces, lo que busca esta modelación es decir, ¿sabes qué? Yo lo que estimo es que puede pasar dos cosas. Que después de un cierto intervalo de tiempo, el precio suba o que el precio baje. Si sube, voy a decir que subió un cierto factor de acumulación. O sea, si sube un 10%, por ejemplo, en lugar de valer S, vale 1.1 de S. ¿Sale? O que también puede bajar un cierto factor. ¿Sale? 0.98 de S, por ejemplo. ¿Sale? Entonces, vamos a ponerlo con números también. Podríamos pensar que S es igual a 100, que S por U son 110 y que S por D son 95. ¿Sale? ¿Tiene sentido esto para ti? Ahora, hay activos que son más riesgosos, que significa sus precios cambian, vamos a decirlo volátiles. ¿Sale? Hay activos que sus precios cambian más drásticamente. Hay activos que sus precios cambian menos drásticamente. ¿Sí? También, entre más grande sea el tiempo, podríamos esperar que los cambios pudieran ser más notorios. ¿Estás de acuerdo?
No es lo mismo lo que cambia algo en un año que lo que cambia en una semana. ¿Cierto? Entonces, básicamente lo que vamos a estar pensando es justo que los precios pueden estar siendo o 110 o 95. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ahora, lo que hace la metodología de árbol binomial es buscar una modelación respecto a la acción. ¿Sale? Y va a trabajar algo que en probabilidad y estadística se llama como una distribución binomial. La distribución binomial es el resultado de una serie de experimentos Bernoulli. Un experimento Bernoulli es un experimento que tiene dos posibles resultados: éxito o fracaso. Ya pasaron por prueba, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta esto, lo que voy a decir es que, dado que aquí este experimento que estoy haciendo es un experimento Bernoulli, estoy hablando solamente de que la posibilidad es que el precio suba o que el precio no suba, es decir, que baje. ¿Están de acuerdo? Entonces, yo lo que voy a hacer aquí, ¿sí? No es un escenario posible. Estoy pensando, el precio sube o el precio no, baja. ¿Sale? Si bien es cierto, no, y está buenísima la duda. O sea, esa es una posibilidad. ¿Qué tal que el precio se mantiene? Ponle un pin a esa duda y ahorita regresamos con ella. ¿Sale? Entonces, lo que hace esta modelación es pensar, solo dos cosas podrían pasar. O sube a 110 o baja a 95. Entonces, tomando en cuenta que esto lleva a una distribución binomial, perdón, Bernoulli, yo lo que voy a pensar es que el precio que tiene hoy la acción corresponde a los valores que pueda tener en el futuro. Es decir, ¿por qué pagaría yo hoy 100 pesos por la acción? Porque en el día de mañana puedo obtener ya sea 110 o 95. ¿Sí? Es como si fuese una apuesta. El tema es que el precio que estoy dispuesto a pagar hoy tiene que ser algo así como el valor esperado de esa apuesta. Y entonces, lo que yo te digo aquí es, el precio spot, los 100, tiene que ser igual al valor esperado de la apuesta. Es decir, la apuesta va a valer SU con una probabilidad P. Entonces voy a decir que la probabilidad de subir es P y la probabilidad de bajar es 1 menos P. ¿Están de acuerdo? Entonces es SU por P y como estoy haciendo el promedio sería SD por 1 menos P. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto me está promediando las cantidades aquí en la fecha futura, en la fecha de expiración T. Pero ¿en dónde tengo que pagar la S? Lo tengo que traer a valor presente porque la S la tengo que pagar hoy. Entonces, para traer a valor presente lo descuento E a la menos RT. Muy importante, para estas modelaciones estoy prefiriendo o voy a preferir utilizar fuerzas de interés. ¿Sale? ¿Sí estamos de acuerdo hasta acá? Ahora, nota que la S es irrelevante. La S es irrelevante. No importa cuál haya sido el precio spot. ¿Sí? Porque pudo haber sido 1 peso y se vuelve U o se vuelve D. Y entonces paso a la RT multiplicando al 1 del lado izquierdo y me queda E a la RT positivo. ¿Cierto? Y esta va a ser U por P más D por 1D menos D por P. ¿Cierto? Mi intención es despejar la P y entonces aquí encuentro que es E a la RT menos D sobre U menos D. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces la probabilidad de que el precio de la acción suba es esta P. Depende de la tasa libre de riesgo y depende de qué tanto espero yo que pueda subir o bajar la acción. ¿Sí? Ahora, imaginemos lo siguiente. Aquí estoy hablando de que la U es de un 10%, ¿estás de acuerdo? Y estoy hablando que estoy hablando que la U es 1.1.
por lo que mi incremento es un incremento del 10%, ¿cierto? Aquí estoy hablando que la D vale 0.95, por lo que el incremento es de menos 5%. 0.05% es 0.0005, ¿cierto? Entonces estoy perdiendo 5 o estoy ganando 10%, ¿ok? Ahora, imagínate que la tasa libre de riesgo fuera del 11%. La tasa libre de riesgo fuese del 11%. Entonces, ¿qué va a pasar? O más bien, que la acumulación de aquí me acumula a 1.2, por ejemplo. Y que yo tenga 1.2 menos D entre 1.1 menos D. ¿Sale? Cualquiera que sea la D, o sea, olvida que aquí te dije que es 0.95. Cualquier D te da, esta división es un número ¿de qué tipo? ¿Cómo es este número para cualquier D? Sí, es positivo. No, no necesariamente, pero bueno, o sea, si hago una D mayor que 1.1 y menor que 1.2 va a ser negativo. Pero vamos, la D esencialmente va a ser menor que 1. ¿Sale? Pero bueno, ¿cómo, aparte de positivo, cómo es este número? Si D vale 0, ¿cuánto te da? O sea, más de 1. Y si D vale, por ejemplo, el valor extremo de D que fuese 1, te queda 0.2 entre 0.1, te da 2. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo dirías tú que es esta división? Pero es una probabilidad. Entonces, lo que quiero que veas con esto es, si en algún punto tú trabajaras con un activo cuyo nivel de crecimiento pudiera ser menor que el crecimiento que te da la tasa libre de riesgo, esta fórmula se va a indefinir y te van a dar P's mayores que 1. ¿Me sigues? Te van a dar probabilidad. Sí, si el activo en el escenario en el que sube menos que lo que subiría una inversión libre de riesgo, una inversión con la R, ¿sale? La implicación sería que la probabilidad se vuelve mayor que 1, ¿sí? Pero yo te diría, fundamentalmente significaría que puedes ganar más invirtiendo libre de riesgo que con este activo que tiene riesgo de por medio. ¿Te das cuenta? Por lo tanto, no tendría sentido invertir en ese activo, mejor inviertes en la tasa libre de riesgo. Ese es el punto. Entonces, te lo comento porque es un error que puedes llegar a tener en algún momento que quieras hacer modelación por valor binomial. Tienes que verificar que las probabilidades sean positivas y menores que 1. ¿Sí estamos de acuerdo? Para que esto funcione, tu tasa de crecimiento del activo tiene que ser mayor que la tasa libre de riesgo. No te digo que el activo a fuerza vaya a crecer. Solamente te digo que si llegara a crecer, tiene que crecer más que lo que crecería libre de riesgo. ¿Estamos? Bien. Ahora, ¿cuál es mi intención de esto? Porque si te fijas, aquí todavía no he metido nada de opciones. La intención de aquí es que yo voy a utilizar esto para evaluar una opción. Por ejemplo, voy a evaluar un call con precio de ejercicio, llamemos 105, ¿sale? Y expiración, obviamente, en un año. ¿Sale? Aquí vamos a pensar que T es un año y con mi tasa libre de riesgo del 5%. ¿Sale? Entonces, ¿qué va a ocurrir? El valor de mi call va a depender del valor que sea que vaya a tener el activo en la fecha de expiración. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, si el activo vale 110, ¿cuánto vale mi call? Si el precio
spot en el tiempo t es 110, ¿cuánto me da a ganar este call? Compro en 105 algo que vale 110. ¿Cuánto me da a ganar? 5. ¿Te das cuenta? Entonces, si este escenario, el escenario de arriba ocurrió, el precio de mi call es de 5. Si no ocurrió ese, sino que ocurrió el escenario de abajo, ¿cuánto vale mi call? 0 porque no lo ejerzo. Es la opción de comprar, tú decides si compras o no. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ¿qué hago? Determinar el precio de mi call el día de hoy, lo hago en función, de la misma forma como hice con el precio de la acción, lo hago en función de los precios del call o de los valores del call, si el precio sube o si el precio baja. ¿Sí estamos? Es decir, fíjate aquí, voy a hacer esto un poco más pequeño. Y entonces, quiero que notes, primero calculo el valor de la P, de acuerdo a lo que ya tengo, es E a la R, E a la 0.05 por T, que es 1, menos 0.95 entre 1.1 menos 0.95. ¿Estamos de acuerdo? 0.05 E a la ESO vale 1.05, entonces es menor que 1.1. Vamos bien, ¿no? Le quito 0.95 y lo divido entre 1.1 menos 0.95. Nos da 0.15. Es decir, que la probabilidad de subir es de 0.6751 para que suba. ¿Sí estamos? Ahora bien, con esta probabilidad lo que yo voy a hacer es, voy a utilizar esta estructura de pensamiento para determinar el valor del call. ¿Sí? Entonces yo te digo, bueno, mi call vale 5 con una probabilidad P, 6751. Y vale 0 con una probabilidad 1 menos P, 1 menos 6751. Y luego, ya que tenga el valor esperado de mi call en la fecha de expiración, lo traigo a valor presente. ¿Sí estás de acuerdo? Entonces, aquí 0 por 1 menos P se vuelve 0, pero 5 por P, tengo aquí la P, la multiplico por 5, 3.37 es el valor esperado de mi call en la fecha de expiración. ¿Qué hago? Lo traigo a valor presente, entre 0.05 E. Y entonces me da 3.21 10. El precio que debería de tener el call con precio de ejercicio 105, expiración en un año, valuado con una tasa de interés del 5%, debería de ser de 3.2110, de acuerdo a este árbol binomial de un periodo. ¿Sí? Eso quiere decir que el precio de la prima, de acuerdo a esta evaluación, es de 3.2110.
¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo cambia este mismo, pero con un escenario diferente. O sea, pensemos, por ejemplo, un call con precio de ejercicio más bajo. 90, por decir algo. ¿Sale? Sigue siendo expiración a un año y la misma tasa de interés. Entonces, si el call bajara a 90, ¿de cuánto sería su valor en el escenario de que el precio suba? 20, muy bien. Y si el precio bajara, ¿de cuánto sería su valor? ¿No? Precio de ejercicio 90 por algo que vale 95. 5. ¿Sí? Entonces voy a tener una situación ligeramente distinta. ¿Estamos de acuerdo? El precio de este call sería entonces 20 con una probabilidad P más 5 con una probabilidad 1 menos P por E a la menos 0.05. O sea, lo hice así como intencionalmente para que no te acostumbres a que siempre va a haber alguno cancelado. O sea, en este caso hubo posibilidad de ejercerlo en ambas situaciones. ¿Sale? Entonces son 20 por P más 5 por 1 menos P igual a 15. Y esto lo divido más bien entre E a la punto 0.5. ¿Sí? Y nos da 14.3893. 14.3893. Fíjate, ¿cuánto cambiaron los precios de ejercicio? De 105 a 90, ¿cuál es la diferencia en precios de ejercicio? 15. ¿Y cuál fue la diferencia en las primas? ¿Fue de 15 también? ¿No? La diferencia en las primas es de alrededor de 11, 11.1, una cosa así más o menos. ¿Ya viste? Entonces, esto sigue en mente con la idea de los precios son más grandes que las primas y las diferencias de precio también son más grandes que las diferencias de prima. Cosa que vimos en el capítulo 2, una cosa así. ¿Te acuerdas? Y lo repetimos muchas veces en el 3 cuando veíamos las combinaciones. Entonces aquí tengo un pequeño ejemplo. Entonces, para terminar la sesión de hoy, ¿sale? Ahorita nos decías, ¿qué pasa con la posibilidad de que el precio se mantenga? ¿No? Porque vamos, este modelo está siendo como muy extremista. Dice, de aquí a un año, lo único que podría pasar es que el precio subiera a 110 o que bajara a 95. ¿Y quién dice que no se puede mantener? ¿Quién dice que no puede subir a 105? ¿Quién dice que no puede bajar solo a 98? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto que hicimos es una modelación de un periodo, de un paso. Y es una modelación Bernoulli. El modelo se llama árbol binomial, ¿por qué? Porque vas a hacer una serie de experimentos Bernoulli. Una serie de etapas en donde el precio de tu activo puede subir o bajar. ¿Sí? El precio de tu activo puede subir o bajar. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo lo divido en dos etapas, por ejemplo, este mismo año que tengo aquí de vigencia,
Dividirlo en dos etapas significa que hay una primera etapa en donde puedes subir o bajar, y luego va a haber una segunda etapa en donde pueda subir o bajar. Y al final, si las U se mantienen constantes y las D también, si las U's se mantienen constantes y las D también se mantienen constantes, resulta que hay tres posibles escenarios que podrías tener. ¿Por qué quieres que la U y la D se mantengan constantes? Para que la P también lo sea. Porque la P depende de la U y la D. ¿Sí estamos? Y entonces, con una probabilidad constante significa que tienes dos oportunidades para subir, de las cuales puede ser que el número de éxitos no siempre sea el mismo. De hecho, el número de éxitos se va a volver tu variable aleatoria. ¿Cuántos de estos dos intentos de subir realmente subiste? Puede ser que valga 2, puede ser que valga 1 o que valga 0. Puede ser, ¿de cuántas formas llegas aquí? Y voy a escribir ese 1 de una forma elegante, combinaciones de 2 en 2. ¿De cuántas formas puedes llegar aquí? De 2 formas, que son combinaciones de 2 en 1, y aquí de 0 formas. De una forma, perdón, que son combinaciones de 2 en 0. ¿Sí? Entonces, por lo menos ya ahí creé un escenario extra en donde es un precio alto, un precio bajo y un precio mediano. A lo cual tú me puedes seguir diciendo, oye, ¿y cómo sabes que no va a caer aquí en medio? Entonces, ¿qué haces? ¿Ah? Modelas con no 2 pasos, sino 3. Y si luego eso no es suficientemente preciso, con 4. Y si eso no es, con 5, con 6, con 7, con 8, con 1000. Lo puedes llevar hasta infinito. Si lo llevas hasta infinito, terminas con algo que se llama modelo de Black-Scholes. ¿Sale? Pero bueno, vamos por pasos. El siguiente es agregarle un paso más, ¿no? Entonces, la próxima sesión abordamos desde árbol binomial de 2 periodos, ¿vale? Pues muy bien, chicos. Eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima clase.